Vamos então introduzir aquela história das pirâmides que Vamos, eu vamos. queria É falar. uma história muito boa. A história que você entrou dentro da tumba. Eu queria que você recontasse essa história e depois a gente vai partir para a pauta OVNI, que fizeram um mantra. E é legal esse mantra que até hoje eu fico cantarolando ele. Foi uma história que, assim, que me impressionou muito na época e até hoje eu uso como uma referência, que todo mundo que vem aqui fala que entrou na pirâmide. É verdade. Aí até o Gilberto Bácaro falou que deitou lá, mas não cabia as pernas dele, porque ele era muito grande, não sei o quê. Uhum. Aí eu queria que você contasse novamente essa história que eu acho que é uma das mais incríveis que a gente já teve aqui, um dos relatos mais incríveis e mais impressionantes, que foi quando você se desdobrou, né? Você teve um desdobramento do seu corpo astral e você literalmente viajou para Orion, no caso, não é isso? Aquí estamos entrando en el resbaladizo y complejo mundo de las experiencias de contacto. Esto va más allá de la ufología. Yo empecé a viajar por muchos puntos en el mundo tratando de investigar el fenómeno y dónde ocurría el fenómeno. Y entendí que en ciertos lugares del planeta este fenómeno se daba con mayor fuerza, pero no solo a través de avistamientos, sino también a través de la percepción de otras realidades. Comprendí que existen lugares en la Tierra donde hay nodos, vórtices, accesos a otras realidades, como puertas hacia otras dimensiones, en donde nuestros ancestros han construido pirámides, han construido templos, santuarios, para que esos lugares no se olviden. Lo que quiero decir que la gran pirámide de Egipto, ahora que tengo una pirámide acá de Orgonite, la pirámide no es lo más importante. Lo importante es el lugar donde fue emplazada, donde fue construida, para que amplifique las líneas de fuerza de la Tierra. En Perú, mis ancestros, en el mundo quichua, le llamaban seques, las líneas de la Pachamama, las líneas de la Madre Tierra. Y donde se juntan estas líneas, se forman las huacas, que significa lugar sagrado, santuario especial. Así que acudimos a Egipto. La experiencia fue en el año 2003, el 21 de marzo. La información que teníamos, lo que investigamos, nos invitaba a ingresar dentro de la pirámide, dentro de la llamada Cámara del Rey, y allí donde está el sarcófago, en donde se cree descansaban los restos de algún faraón, cosa que nunca se encontró, al menos hasta ahora. Considero muy respetuosamente a lo que dice la academia y la arqueología ortodoxa egipcia, que las pirámides no fueron construidas para ser únicamente tumbas, que tenían otros propósitos místicos, iniciáticos, como una gran biblioteca matemática en su geometría, como un gran disparador estelar de conciencia hacia otras realidades. Entonces, en esa cámara de rey y dentro del sarcófago, hicimos el llamado ritual de Osiris, que se conoce en estas leyendas místicas de Egipto, donde el individuo cruza los brazos en el pecho, se acuesta dentro del sarcófago y a través de un ejercicio de mantras y de meditación puede, y de hecho eso fue lo que me pasó a mí, proyectarse hacia otra realidad, no en tu cuerpo físico, sino en una proyección de conciencia, que le podríamos llamar la proyección del Ka, como se enseña en la religión egipcia. En esoterismo algunos le llaman la proyección del cuerpo astral, otros le denominan la proyección de la mente. Realmente no sé cómo explicarlo, pero fue totalmente lúcido y real, como la entrevista que estoy haciendo ahora en vivo con ustedes aquí en Sao Paulo. Yo perdí total noción del lugar en donde me encontraba, como que desaparecí de la pirámide, desaparecí de Keops, en la meseta de Giza, hasta la fecha 21 de marzo del año 2003 desapareció. Ricardo González desapareció y era como una conciencia, como una energía, como una fuerza, no sé cómo explicarlo en palabras, que se había proyectado hacia otras realidades, otros mundos, y una voz que yo comprendí y que trato de pasar a mi lenguaje, al español, me explicaba dónde estaba, que desde
la Tierra desde Egipto había entrado como en una realidad paralela en Orión, que había viajado hacia los mundos de Orión, en donde existían civilizaciones muy avanzadas de origen extraterrestre. Y me explicaba esta voz o esta conciencia que lo que estaba viviendo era real, era como un recuerdo que viajaba desde ese lugar en el cosmos hacia la Gran Pirámide y que narraba una historia de civilizaciones extraterrestres en nuestro planeta, diferentes civilizaciones que se desarrollaron en nuestro mundo como parte de un programa para que se desarrolle la especie humana. Parece una historia, lo sé, de ciencia ficción, pero es una de las experiencias más extraordinarias que he vivido en mi vida en estas décadas, en estos años, porque contiene mucha información que yo volqué una parte de esa información en este libro, El Portal Cósmico de Orión, que presenté el año pasado con ustedes. Uhum. E qual que era o mantra? Você consegue cantar, ressoar o mantra para Vou nós até aqui? mostrar aqui. Esse é o livro que a gente está falando aqui, que tem toda a experiência aqui do Ricardo Gonzalez aqui da Tesseractum. Olha só aqui, Ricardo Gonzalez, o Portal Cósmico de Orion. Aqui que você quiser mergulhar nessa história magnífica, é muito interessante. E o Ricardo Gonzalez, ele sempre vai ali de forma empírica no lugar. Ele não é aqueles teóricos que fica lendo o livro. Uhum. Ele realmente vai atrás, acampa, vai com o machado mesmo, atrás de tudo, atrás pegar o ET mesmo na mão mesmo. Isso aqui é muito A gente legal. vai mostrar foto do ET. Vamos. A gente vai mostrar foto do ET. Vai? Você Eu não vi, é mesmo? Que bom. Então vamos. Quer dizer, uma ilustração, né? Ah, Daqui a pouco a gente mostra. daqui a pouco a gente mostra. Ele aí. Então vamos lá. Vamos falar do mantra, então. Como é que funciona? Você estava em quantas pessoas? E aí, só para deixar claro, você deitou no... Era o sarcófago? Era o que... Estaba yo acostado dentro del sarcófago Aham. y un grupo pequeño de personas de varios países me acompañó y ellos se colocaron alrededor del sarcófago, Uhum. alrededor de mi ubicación. Logramos estar unos 30, 40 minutos a solas en la Cámara del Rey. Algo que es difícil porque hay muchos visitantes, turismo, pero teníamos un contacto, uno de los guardias de la Gran Pirámide, que nos permitió estar un momento en la Cámara del Rey. Uhum. Y logramos hacer esta experiencia. Sabíamos que un conocido esoterista, muy controvertido, pero un esoterista también muy relevante en la historia de Estados Unidos, como fue el llamado Dr. M. Dorial, a inicios del siglo XX, él había viajado a Egipto a investigar y tiene una experiencia dentro de la Gran Pirámide y escucha un sonido que sonaba algo así como Singuru, Singuru, y escuchó ese sonido. Y a través de ese sonido, siempre según su experiencia, él entró en un estado no ordinario de la conciencia y recibió una información que cuando vuelve a los Estados Unidos la escribe y se transformó en uno de los textos esotéricos más conocidos, llamado Las Tablas Esmeralda de Tot el Atlante. Eso fue un texto canalizado por el Dr. M. Dorial a inicio del siglo XX. Posteriormente, grupos de contacto de Perú, cuando viajaron a fines de los años 80, fines de los años 80, inicios de los años 90, y estuvieron en la Gran Pirámide, recogieron testimonios de los guardias de la Gran Pirámide que en las noches, en ciertas circunstancias, escuchaban el mismo sonido. ¿Será el viento que entra por alguna galería desconocida de la Gran Pirámide y genera ese sonido como a Sin Uru? Entonces comprendimos que era un tono, una frecuencia real que debíamos poner en práctica para conectar con algunas zonas vórtice como la Gran Pirámide. Y ese fue el mantra que pusimos en práctica. Fue el mantra que pusimos en práctica y creo que toda esa dinámica, todo ese protocolo de contacto fue el que permitió que yo pudiese ser proyectado en ese contacto. E quanto tempo você ficou projetado nessa outra realidade? No lo puedo precisar. Tengo conciencia
muy extendida Uhum. de, no sé, no sé, Dias, talvez. muchas horas o pocos días, pero un tiempo muy dilatado que contrasta con los 20 minutos Uhum. que me ausenté de mi equipo. ¿Se entiende? O sea, Uhum. para ellos fueron 15, 20 minutos y yo tengo conciencia de muchas horas o de 2, 3 días. O sea, una locura. E esse você considera que é o primeiro protocolo de contato? Primeiro protocolo mesmo? Porque são vários ali. Eu fui na sua palestra também ano passado. Você considera que esse é o primeiro e o mais relevante? Yo estuve investigando los protocolos de contacto, que no es como una receta para hacer una torta en la cocina, no es un abracadabra que garantiza que ocurran las experiencias, no es un manual en PDF para que paso a paso suceda lo extraordinario, pero sí son herramientas, conocimientos para comprender cómo funciona al menos este tipo de contactos. Uhum. Y el principal protocolo, el primero de ellos, es lo que yo llamo resonancia. Uhum. Resonar, vibrar, conectar, tiene que ver con una ecuación que se enseña desde hace mucho tiempo en la historia de la humanidad, que es la estructura, la base, la geometría, la forma. La segunda característica que se debe acoplar es la frecuencia del sonido, la música. Y la otra es la conducción mental, la visualización, el poder del pensamiento forma. Como lo decía Nikola Tesla, ¿no? Que el universo es frecuencia, luz, sonido. Entonces, de alguna manera, todo ese protocolo de forma, luz, sonido, que es como un triángulo, como lo enseñan los Rosacruces, la ley del triángulo, es lo que llamo la ley de resonancia o el protocolo de resonancia, que lo llevamos a cabo en grupos de contacto, que se conoce muy bien el chamanismo y que incluso, aunque esto parezca controvertido, también está en algunos principios de la moderna mecánica cuántica.